La Biblia hablado al completo. Hoy, el Evangelio de Marcos. En los albores de la historia, cuando los cielos aún susurraban los secretos de los tiempos venideros, resonó una profecía ancestral escrita por el sabio Isaías. Anunciaba el advenimiento de un mensajero, el precursor de una grandeza indescriptible, aquel que prepararía los senderos del Señor. Su voz, como un eco retumbante en los desiertos olvidados, clamaba: «Preparad el camino. Enderezad los senderos». Y así, emergió Juan el Bautista del desierto, un hombre de vigorosa presencia, envuelto en la aspereza de la piel de camello, ceñido con una correa de cuero, su alimento la humilde miel y los saltamontes del campo. Su misión era clara: bautizar en el río Jordán, convocando a la región de Judea y a los habitantes de Jerusalén para que confesaran sus pecados y encontraran la redención. Pero el misterio se intensificó cuando Jesús de Nazaret, procedente de las tierras de Galilea, se presentó ante Juan para recibir el sagrado bautismo. Y en ese momento de trascendencia, cuando las aguas del Jordán abrazaron al Hijo de Dios, los cielos se rasgaron en un espectáculo celestial. Un espíritu descendió sobre él como una blanca paloma, mientras una voz divina resonaba en lo más profundo del cosmos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Guiado por el Espíritu, Jesús emprendió un viaje solitario al desierto, donde durante 40 días enfrentó las tentaciones de Satanás y fue asistido por los ángeles. Luego, al regresar, proclamó el advenimiento del reino de Dios, llamando a la conversión y la fe. En las orillas del mar de Galilea, se encontró con pescadores humildes: Simón, Andrés, Santiago y Juan. Con una invitación cargada de destino, les dijo: «Venid conmigo y os convertiré en pescadores de hombres». Y en un acto de fe inquebrantable, abandonaron sus redes para seguir al Maestro. La fama de Jesús se extendió como un incendio por toda la región, atrayendo multitudes que buscaban su sanación y su palabra. En cada sinagoga, en cada rincón apartado, proclamaba la llegada del reino y expulsaba a los demonios con autoridad divina. En medio de este frenesí, un leproso se acercó suplicante, y con un gesto de piedad, Jesús lo tocó y lo sanó. Sin embargo, en un acto de humildad, le ordenó que guardara silencio, pero el hombre, rebosante de gratitud, proclamó su milagro por todas partes. Así, mientras la fama de Jesús crecía, su necesidad de soledad también. Se retiraba a lugares apartados para orar, pero, aún así, las multitudes lo buscaban incansables, sedientas de su amor y su poder transformador. Este relato, lleno de misterio y prodigios, es solo el inicio de una odisea que cambiará el curso de la historia para siempre. ¿Estás listo para adentrarte en esta aventura divina junto a Jesús y sus seguidores? Al cabo de unos días, Jesús regresó a Cafarnaúm, y la noticia de su llegada se extendió como fuego en la noche. La multitud se agolpaba en torno a su hogar, tan densa que ni siquiera quedaba espacio a la puerta. Pero Jesús no se dejó amedrentar por el gentío, en su corazón ardía el deseo de compartir la palabra de vida. De pronto, entre la muchedumbre, 4 hombres llegaron trayendo consigo a un paralítico en una camilla. Con determinación, intentaron acercarlo a Jesús, pero la masa compacta les impedía el paso. Sin rendirse ante la adversidad, tomaron una decisión audaz: levantar el techo sobre la cabeza de Jesús. Con ímpetu, hicieron un boquete en la techumbre y descendieron al enfermo hasta los pies del Maestro. La fe de aquellos hombres conmovió profundamente a Jesús, quien miró al paralítico y pronunció palabras que resonarían en los anales de la historia: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero la incredulidad acechaba entre los presentes, especialmente entre los escribas, que murmuraban en sus corazones acerca de la osadía de Jesús al perdonar pecados, un atributo que solo correspondía a Dios. Sin embargo, Jesús, conocedor de sus pensamientos, les planteó un desafío: ¿qué era más fácil, decir «tus pecados te son perdonados» o «levántate, coge tu camilla y anda»? Y para demostrar su autoridad divina, ordenó al paralítico que se levantara y caminara.
Ante los ojos asombrados de todos, el hombre se puso de pie, recogió su camilla y se marchó, testigo viviente del poder de Dios. La noticia de este milagro se difundió como un torrente, y la gloria de Dios se manifestó en medio de la multitud atónita. Pero Jesús, siempre en movimiento, se dirigió nuevamente hacia la orilla del mar, donde la gente seguía acudiendo en busca de su enseñanza. En su camino, Jesús encontró a Leví, un recaudador de impuestos, y lo llamó a seguirlo. Sin titubear, Leví dejó todo atrás y se unió al séquito de Jesús. Y en su casa, rodeado de publicanos y pecadores, Jesús compartió mesa y compañía, desafiando las normas sociales establecidas. Pero las críticas no se hicieron esperar. Los escribas de los fariseos cuestionaron el comportamiento de Jesús y sus discípulos, argumentando sobre la observancia del ayuno y el respeto al sábado. Pero Jesús, con sabiduría, les recordó que el sábado fue hecho para el bien del hombre, no al revés, y que él, como Hijo del Hombre, tenía autoridad sobre él. Así, entre milagros y controversias, la figura de Jesús se alzaba como una luz en medio de las tinieblas, desafiando las convenciones y revelando el amor y la misericordia de Dios a todos los que tenían oídos para escuchar. ¿Qué más nos deparará esta aventura divina? Solo el tiempo lo dirá. Una vez más, Jesús entró en la sinagoga, donde se encontraba un hombre con la mano paralizada. Los ojos de todos estaban puestos en él, expectantes, esperando ver si sanaría al hombre en pleno día de reposo, para poder acusarlo. Pero Jesús, con su mirada penetrante, desafió a sus detractores con una pregunta que resonaría en sus almas: ¿qué es lo permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejarla perecer? Ante el silencio de los presentes, Jesús, con una mezcla de indignación y tristeza por la dureza de sus corazones, ordenó al hombre que extendiera su mano. Y en un instante de prodigio divino, la mano paralizada recuperó su fuerza y movilidad. Pero la reacción de los fariseos no se hizo esperar. En lugar de asombrarse ante el milagro, se confabularon con los herodianos para conspirar contra Jesús, quien, consciente de las crecientes tensiones, decidió retirarse a la orilla del mar, donde una gran multitud de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y las cercanías de Tiro y Sidón, acudía a él en busca de alivio y esperanza. La fama de los milagros de Jesús se extendía como una marea imparable, y la gente se abalanzaba sobre él, deseosa de tocarlo y ser sanada. Incluso los espíritus inmundos, al verlo, se postraban ante su majestad, reconociendo su divinidad. Sin embargo, Jesús les ordenaba enérgicamente que guardaran silencio, pues aún no era el momento de revelar su plena identidad. Después, subió al monte y llamó a los que él eligió, instituyendo a los 12 para que lo acompañaran y predicaran el Evangelio con autoridad. Pero la controversia continuaba persiguiendo a Jesús, incluso en su propio hogar. Su familia, preocupada por su bienestar, intentó llevárselo, mientras los escribas de Jerusalén lo acusaban de obrar milagros por el poder de Belcebú. Ante estas acusaciones, Jesús respondió con sabiduría, enseñando en parábolas sobre la importancia de la unidad y la fuerza interior. Y cuando su madre y sus hermanos lo buscaron, él señaló a sus discípulos y proclamó que aquellos que cumplen la voluntad de Dios son su verdadera familia. Así, en medio de la controversia y la oposición, la enseñanza y los milagros de Jesús continuaron transformando vidas y desafiando las normas establecidas. ¿Qué más nos deparará este viaje junto al Hijo del Hombre? La respuesta solo puede encontrarse en la próxima página de esta emocionante saga. Adentrémonos en este relato lleno de enseñanzas y maravillas que Jesús compartió junto al mar. La multitud era tan numerosa que Jesús decidió subirse a una barca y alejarse un poco de la orilla para poder enseñar con mayor claridad. Mientras él se sentaba en la barca, el gentío se congregaba en la costa, sediento de sabiduría. Jesús, con maestría, les transmitía su mensaje a través de parábolas, utilizando imágenes cotidianas para ilustrar verdades eternas.
comenzó con la parábola del sembrador, describiendo cómo la semilla caía en diferentes tipos de terreno, representando las distintas reacciones de las personas ante la palabra de Dios. Algunos la recibían con alegría pero pronto se desanimaban, otros eran ahogados por las preocupaciones mundanas, mientras que algunos la cogían con corazones abiertos y daban fruto abundante. Después, Jesús habló sobre la luz y la importancia de no ocultarla, instando a todos a escuchar con atención y aplicar lo aprendido en sus vidas. Explicó que el reino de Dios crece misteriosamente, como una semilla que germina y se desarrolla hasta convertirse en un árbol que ofrece refugio a las aves del cielo. Con estas imágenes, Jesús revelaba la naturaleza del reino de Dios y su crecimiento gradual pero poderoso. Siguiendo con su enseñanza, Jesús comparó el reino de Dios con un grano de mostaza, el cual, aunque pequeño al principio, crece hasta convertirse en un árbol grande y frondoso. Con cada parábola, Jesús invitaba a sus oyentes a reflexionar sobre las profundidades del reino de Dios y su impacto en sus vidas. Al llegar la tarde, Jesús decidió cruzar el mar hacia la otra orilla. Mientras navegaban, una violenta tempestad sacudió la barca, poniendo en peligro sus vidas. Pero Jesús, quien dormía plácidamente en la popa, fue despertado por sus discípulos, quienes, temerosos, le rogaron que interviniera. Con una palabra, Jesús calmó el viento y el mar, demostrando su autoridad sobre la naturaleza y fortaleciendo la fe de sus seguidores. Asombrados y temerosos ante tal manifestación de poder, los discípulos se preguntaban quién era realmente Jesús, aquel hombre capaz de calmar las tormentas con una simple orden. En medio de la admiración y el asombro, comprendían cada vez más la magnitud de su Maestro y la grandeza de su misión divina. Cruzaron el mar y llegaron a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, un hombre poseído por un espíritu inmundo salió a su encuentro desde entre los sepulcros. Este hombre habitaba entre las tumbas y ninguna cadena podía sujetarlo, pues incluso rompía los cepos y cadenas con los que intentaban contenerlo. Gritaba día y noche, se hería con piedras y vivía en una constante tormenta espiritual. Cuando Jesús lo vio desde lejos, el hombre corrió hacia él y se postró a sus pies, clamando con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo ruego, no me atormentes. Jesús, con autoridad, ordenó al espíritu inmundo que saliera del hombre, y al preguntarle su nombre, el espíritu respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Con insistencia, los espíritus le rogaron a Jesús que no los expulsara de la región, y al divisar una piara de cerdos cerca, le pidieron que los enviara a ellos. Jesús lo permitió, y los espíritus inmundos abandonaron al hombre para entrar en los cerdos, aproximadamente 2000, los cuales se precipitaron al mar y perecieron. Los cuidadores de los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en el campo. La gente acudió a ver lo sucedido y se encontraron con el hombre poseído, ahora sentado, vestido y en su sano juicio, lo cual los llenó de temor y asombro. Aquellos que presenciaron el suceso relataron lo ocurrido tanto con el hombre como con los cerdos. Al ver lo sucedido, la gente de la región le rogó a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras embarcaban, el hombre liberado por Jesús le pidió que le permitiera seguirlo, pero Jesús le indicó que regresara a su hogar y contara lo que el Señor había hecho por él. El hombre obedeció y comenzó a proclamar por toda la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, llenando de asombro a todos los que escuchaban su testimonio. Jesús cruzó nuevamente el mar en barca y una multitud se reunió a su alrededor en la otra orilla, donde se quedó junto al mar. En ese momento, se acercó a Jesús un jefe de la sinagoga llamado Jairo, quien, al verlo, se postró a sus pies y le suplicó que fuera a curar a su hija, quien estaba gravemente enferma y al borde de la muerte. Jesús accedió a acompañarlo, y mientras avanzaban, una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto, creyendo que sería sanada. Al instante, sintió en su cuerpo que la hemorragia cesaba y fue sanada. Después de salir de allí, Jesús se dirigió a su ciudad, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado,
comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo escuchaba se preguntaba maravillada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Y qué milagros son estos que realiza con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les dijo, ningún profeta es despreciado en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Allí no pudo hacer ningún milagro, excepto sanar a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Se maravillaba de la falta de fe de ellos. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordenó llevar para el camino solamente un bastón, sin pan, alforja ni dinero en la faja, y que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Les dijo también, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel lugar. Y si algún lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Salieron a predicar la conversión, expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. La fama de Jesús se había extendido, y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oír esto, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, porque Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, Herodes quedaba muy perplejo, aunque lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, oficiales y a los principales de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, agradando mucho a Herodes y a los invitados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella, tras consultar a su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y los invitados, no quiso desairarla. Inmediatamente mandó decapitar a Juan en la cárcel, trajeron su cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven, quien a su vez se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no tenían tiempo ni para comer. Se fueron solos en barca a un lugar desierto. Muchos los vieron partir y los reconocieron, así que de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel lugar y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era tarde, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, este lugar está despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas a comprar algo para comer. Pero Jesús les respondió, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén. Notaron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarlas. Los fariseos, al igual que los demás judíos, no comen sin lavarse las manos ceremoniosamente, aferrándose a las tradiciones de sus ancestros. Además,
al volver del mercado, no comen sin lavarse antes, y observan otras muchas tradiciones, como lavar copas, jarras y utensilios de cocina. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos y comen con las manos impuras? Jesús les respondió, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es inútil, pues enseñan doctrinas humanas como preceptos divinos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones humanas. Luego añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener sus tradiciones. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y que el que maldiga a su padre o a su madre, que muera irremisiblemente. Pero ustedes enseñan, si uno dice a su padre o a su madre, corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no puede ayudar a sus padres. Así invalidan la palabra de Dios por su tradición que han transmitido. Y hacen muchas cosas parecidas a esta. Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchen y entiendan todos, nada que entre en el hombre desde afuera puede hacerlo impuro, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después se elimina. Con esto, Jesús declaraba puros todos los alimentos. Y continuó, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los asesinatos, los adulterios, las codicias, las malicias, los engaños, las indecencias, la envidia, la difamación, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Después de esto, Jesús partió a la región de Tiro. Entró en una casa buscando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer, pagana y fenicia de Siria, que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró de su presencia y fue a buscarlo. Se arrodilló ante él y le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Jesús le respondió, deja que los hijos se sacien primero, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Pero ella replicó, es verdad, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Jesús le dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, el demonio se había marchado. Al dejar la región de Tiro, Jesús pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y apenas capaz de hablar, y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús, apartándolo de la multitud, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Luego, levantando la vista al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que significa ábrete. Inmediatamente, sus oídos se abrieron, se soltó la ligadura de su lengua y empezó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no contaran a nadie lo sucedido, pero cuanto más se lo prohibía, más lo proclamaban ellos. La gente quedaba asombrada y decía, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En esos días, como nuevamente se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me compadezco de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podríamos conseguir pan aquí, en este lugar desolado, para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos contestaron, 7. Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. También tenían unos cuantos peces, Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que también los sirvieran. La gente comió hasta quedar saciada y de los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran alrededor de 4.000 personas.
Luego Jesús los despidió y subió a una barca con sus discípulos, dirigiéndose a la región de Dalmanuta. Más tarde, los fariseos se acercaron y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo para ponerlo a prueba. Jesús suspiró profundamente y les dijo: ¿Por qué esta generación busca una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Después de dejarlos, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan, y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: tengan cuidado, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Los discípulos discutían entre ellos porque no tenían pan. Jesús, al darse cuenta, les dijo: ¿por qué discuten sobre la falta de pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos respondieron: 12. Jesús continuó: ¿y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4.000? Ellos respondieron: 7. Jesús les dijo: ¿todavía no entienden? Llegaron a Betsaida, donde le llevaron a un ciego pidiéndole que lo tocara. Jesús sacó al ciego de la aldea, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El hombre levantó los ojos y dijo: veo a la gente, parecen árboles, pero caminan. Jesús le puso de nuevo las manos en los ojos, y esta vez el hombre vio claramente. Jesús le ordenó que no volviera a la aldea. Después, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó que no dijeran nada a nadie acerca de esto, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Les explicaba estas cosas con claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: apártate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno a cambio de su alma? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adulterada y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y los santos ángeles. En aquellos días, Jesús miró al horizonte con una expresión que denotaba una profunda comprensión de los misterios que se avecinaban. Con voz serena pero llena de autoridad, proclamó: escuchadme bien, pues os digo que entre vosotros hay quienes no conocerán el sabor de la muerte hasta que contemplen el glorioso reino de Dios en todo su esplendor. Transcurrieron 6 días y la montaña se convirtió en el testigo silente de un momento trascendental. Jesús, rodeado por sus fieles discípulos Pedro, Santiago y Juan, ascendió a la cima de un monte imponente, apartándose del mundo terrenal para adentrarse en lo divino. Allí, ante sus atónitos ojos, se produjo una metamorfosis celestial. Los vestidos del Maestro se tornaron más blancos que la nieve recién caída, deslumbrando con una luz sobrenatural que ningún artesano terrenal podría igualar. En ese instante, ante la mirada maravillada de sus seguidores, aparecieron ante ellos figuras místicas: Elías y Moisés, antiguos profetas de la fe hebrea, se materializaron para dialogar con Jesús.
Pedro, abrumado por la magnificencia del momento, no pudo contener su emoción y exclamó: «Maestro, qué bendición estar aquí. Permítenos erigir 3 santuarios, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Sin embargo, la voz del discípulo temblaba, pues el asombro y el temor se entrelazaban en su corazón. De repente, una nube envolvió a los presentes y una voz resonó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». El mensaje divino llenó el aire, confirmando la identidad y el propósito de Jesús como el enviado de Dios. Y cuando la nube se disipó, solo quedó Jesús, acompañado por sus seguidores, listo para enfrentar su destino terrenal. Al descender del monte, Jesús instruyó a sus discípulos en el misterio de su resurrección, pero les ordenó que guardaran silencio hasta que el tiempo indicado llegara. Sin embargo, la mente de los discípulos bullía de interrogantes y discutían entre sí, tratando de descifrar el enigma de la resurrección. Más tarde, al encontrarse con los demás discípulos, Jesús se topó con una escena de caos y confusión. Una multitud se había congregado y unos escribas debatían acaloradamente con los seguidores del Maestro. La presencia de Jesús atrajo a la gente, que acudió a él en busca de ayuda y consuelo. Un padre angustiado se acercó a Jesús, suplicándole que sanara a su hijo poseído por un espíritu maligno. Conmovido por la fe del hombre, Jesús ordenó que le trajeran al niño. El encuentro fue violento y desgarrador, pero la fe del Padre y el poder divino de Jesús prevalecieron sobre el mal. Al regresar a casa, los discípulos interrogaron a Jesús en privado sobre su incapacidad para expulsar al demonio. Con paciencia, Jesús les explicó que ciertas batallas espirituales solo se ganan a través de la oración y la fe inquebrantable. Así, mientras recorrían Galilea, Jesús continuaba enseñando a sus seguidores sobre los misterios del reino de Dios y su sacrificio inminente. Pero sus palabras eran difíciles de comprender y el miedo los embargaba, impidiéndoles hacer las preguntas necesarias para comprender plenamente su mensaje. Al llegar a Cafarnaún, Jesús reunió a sus discípulos y los exhortó a dejar de lado sus disputas egoístas sobre quién era el más importante. Con ternura, les mostró la humildad a través de un niño, enseñándoles que el verdadero liderazgo reside en el servicio desinteresado y el amor hacia los más débiles. Y así, con palabras de sabiduría y compasión, Jesús guiaba a sus seguidores por el camino de la fe y el amor, preparándolos para los desafíos que vendrían y recordándoles la importancia de vivir en armonía y compasión unos con otros. En aquellos días, la mirada de Jesús se perdió en el horizonte, como si vislumbrara los secretos más profundos del universo. Con una voz que resonaba con autoridad y serenidad, proclamó: «Escuchadme atentamente, porque os digo que entre vosotros hay quienes no probarán la amargura de la muerte hasta que presencien la gloria del reino de Dios en todo su esplendor». Pasaron 6 días y la montaña se erigió como testigo mudo de un momento trascendental. Jesús, rodeado por sus fieles discípulos Pedro, Santiago y Juan, ascendió a lo más alto de una montaña imponente, apartándose de las preocupaciones mundanas para adentrarse en lo divino. En ese lugar sagrado, ante la mirada atónita de sus seguidores, ocurrió una metamorfosis celestial. Los ropajes del Maestro adquirieron un resplandor más puro que la nieve recién caída, emanando una luz sobrenatural que ningún tejedor humano podría igualar. En ese instante de asombro, figuras místicas se hicieron presentes ante ellos. Elías y Moisés, los profetas venerados por la fe hebrea, se manifestaron para dialogar con Jesús. Pedro, abrumado por la magnificencia del momento, no pudo contener su emoción y exclamó: «Maestro, qué bendición estar aquí. Permítenos construir 3 refugios, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Sin embargo, su voz temblaba, impregnada de asombro y temor. De pronto, una nube envolvió a los presentes y una voz resonó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». El mensaje divino llenó el aire, confirmando la identidad y la misión de Jesús como el enviado de Dios. Y cuando la nube se disipó, solo quedó Jesús, junto a sus seguidores, preparado para enfrentar su destino terrenal. Al descender del monte,
Jesús instruyó a sus discípulos en el misterio de su resurrección, pero les ordenó guardar silencio hasta el momento adecuado. Sin embargo, sus mentes bullían de preguntas y discutían entre sí, tratando de desentrañar el enigma de la resurrección. Más tarde, al reunirse con los demás discípulos, Jesús se encontró con una escena de caos y confusión. Una multitud se había congregado y unos escribas debatían acaloradamente con los seguidores del Maestro. La presencia de Jesús atrajo a la gente, que acudió en busca de consuelo y ayuda. Un padre angustiado se acercó a Jesús, suplicándole que sanara a su hijo poseído por un espíritu maligno. Conmovido por la fe del hombre, Jesús ordenó que le trajeran al niño. El enfrentamiento fue violento y desgarrador, pero la fe del Padre y el poder divino de Jesús triunfaron sobre el mal. Al regresar a casa, los discípulos interrogaron a Jesús en privado sobre su incapacidad para expulsar al demonio. Con paciencia, Jesús les explicó que ciertas batallas espirituales solo se ganan con oración y fe inquebrantable. Así, mientras recorrían Galilea, Jesús seguía enseñando a sus seguidores sobre los misterios del reino de Dios y su sacrificio próximo. Pero sus palabras eran difíciles de comprender y el miedo los paralizaba, impidiéndoles hacer las preguntas necesarias para entender su mensaje. Al llegar a Cafarnaún, Jesús reunió a sus discípulos y los exhortó a dejar de lado sus disputas sobre quién era el más importante. Con ternura, les mostró la humildad a través de un niño, enseñándoles que el verdadero liderazgo reside en el servicio desinteresado y el amor por los más débiles. Así, con palabras de sabiduría y compasión, Jesús guiaba a sus seguidores por el camino de la fe y el amor, preparándolos para los desafíos que enfrentarían y recordándoles la importancia de vivir en armonía y compasión unos con otros. Y desde allí partió hacia Judea y Transjordania. Una vez más, la multitud se congregaba a su paso y, como era su costumbre, él les enseñaba. Se acercaron entonces unos fariseos con la intención de ponerlo a prueba, preguntándole: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer? Jesús les respondió: ¿qué os ha mandado Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir un acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés escribió este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre el mismo tema. Jesús les dijo: si alguien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Traían entonces a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos lo reprendían. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Cuando Jesús salía al camino, un hombre corrió hacia él, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se entristeció y se fue, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras. Pero Jesús añadió: hijos,
qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban entre ellos, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro le dijo, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad os digo que nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos que son primeros serán últimos, y los últimos primeros. Subían entonces por el camino hacia Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Jesús tomó aparte de nuevo a los 12 y empezó a decirles lo que le iba a suceder, mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Jesús les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, queremos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Ellos respondieron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo bebo, vosotros lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está preparado. Los otros 10, al oír esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser primero, será esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Llegaron entonces a Jericó. Y al salir Jesús con sus discípulos y mucha gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Taimeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Entonces llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. El mendigo arrojó su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo, Rabbuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y los siguió por el camino. Mientras se acercaban a Jerusalén, pasando por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente, en cuanto entréis en ella, encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, decid, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Los discípulos fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta en la calle, y lo desataron. Algunos de los presentes les preguntaron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y les permitieron llevarlo. Llevaron el pollino, le pusieron los mantos encima, y Jesús se montó en él. Muchos extendieron sus mantos por el camino,
otros cortaron ramas de los campos y las esparcieron por el camino. Los que iban delante y los que seguían gritaban, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, después de observarlo todo, como ya era tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Vio a lo lejos una higuera con hojas, y se acercó para ver si encontraba algo, pero al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo, que nunca más coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo escucharon. Llegaron a Jerusalén y entraron en el templo. Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Además, no permitía que nadie llevara objetos por el templo. Les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se enteraron de esto, y como temían a Jesús porque toda la gente estaba asombrada de su enseñanza, buscaron la manera de acabar con él. Al atardecer, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron que la higuera estaba seca hasta la raíz. Pedro, al verlo, recordó y dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les respondió, tened fe en Dios. Os aseguro que si alguien dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón sino que cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone vuestras ofensas. Comenzó a hablarles por medio de parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre y la arrendó a unos labradores, y luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo, envió a un siervo a los labradores para que le entregaran parte de la cosecha de la viña. Pero los labradores lo tomaron, lo golpearon y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. Envió otro siervo, y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Envió a otro, y lo mataron. A muchos otros siervos los golpearon o los mataron también. Finalmente, le quedaba un hijo, a quien amaba mucho. Lo envió como último recurso, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No han leído en la Escritura, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos? Intentaron arrestarlo, porque entendieron que les estaba hablando a ellos, pero temieron a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Algunos fariseos y herodianos fueron enviados para atraparlo con sus propias palabras. Se acercaron a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa lo que digan los demás, porque no te fijas en la apariencia de las personas, sino que enseñas el camino de Dios con sinceridad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagarlos o no? Jesús, reconociendo su hipocresía, les respondió, ¿por qué me ponéis a prueba? Traedme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron, del César. Jesús les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron asombrados. Se acercaron a Jesús unos saduceos,
que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que, si a un hombre se le muere su hermano y deja a su mujer sin hijos, el hombre debe casarse con la viuda y tener descendencia con ella para su hermano. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero, y así sucesivamente. Finalmente, murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién será esposa esta mujer, ya que los 7 se casaron con ella? Jesús les respondió: ¿No estáis en error por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como los ángeles en el cielo. En cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, como Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Un escriba que estaba allí y había escuchado la discusión, al ver que Jesús les había respondido con sabiduría, se acercó y le preguntó: ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió: El más importante es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El escriba le dijo: Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que Dios es único y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido con sensatez, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. David mismo lo llama Señor. Entonces, ¿cómo puede ser su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con agrado. Y en su enseñanza les decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con ropas ostentosas y recibir saludos en las plazas, buscar los primeros asientos en las sinagogas y los mejores lugares en los banquetes, devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Estos recibirán una condenación más severa. Jesús estaba sentado frente al lugar donde se depositaban las ofrendas en el templo, observando cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas, que equivalían a muy poco. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el arca más que todos los demás. Todos los demás han dado de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Y mientras salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. Jesús le respondió: ¿Ves todos estos grandes edificios? Serán derribados, no quedará piedra sobre piedra. Más tarde, mientras estaba sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés se acercaron a él en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de que todo esto está a punto de cumplirse? Jesús comenzó a decirles: Tened cuidado de que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os alarméis, porque esto debe suceder, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, habrá terremotos en varios lugares y habrá hambres.
Todo esto será solo el principio de los dolores. Pero cuidaos a vosotros mismos, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas. Compareceréis ante gobernadores y reyes por causa mía, para testificar ante ellos. Y el Evangelio primero debe ser predicado a todas las naciones. Pero cuando os arresten y os entreguen, no os preocupéis por lo que vais a decir ni lo planeéis de antemano, simplemente hablad lo que se os dé en ese momento, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que soporte hasta el fin será salvo. Cuando veáis la abominación de la desolación, que ha sido predicha por el profeta Daniel, erigida donde no debe estar, que el lector entienda, entonces los que estén en Judea deben huir a las montañas. El que esté en la azotea no debe bajar ni entrar para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no debe volver atrás para recoger su manto. Ay de las mujeres embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad para que esto no ocurra en invierno, porque en esos días habrá una tribulación como nunca antes había ocurrido desde el principio de la creación de Dios hasta ahora, ni volverá a haber. Y si el Señor no acortara esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos que ha escogido, Él ha acortado esos días. Y entonces, si alguien os dice, mirad, aquí está el Cristo, o, mirad, allá está, no le creáis. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Pero vosotros estad atentos, os he advertido de todo. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Aprended la lección de la higuera, cuando sus ramas se vuelven tiernas y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. En verdad os digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día o a esa hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad atentos, velad, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Es como un hombre que, al salir de viaje, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su tarea, y ordenó al portero que velara. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, ya sea al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o por la mañana, no sea que venga de repente y os encuentre dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Aventura y traición se entrelazaban en el aire, como una danza de sombras en la oscuridad inminente. Faltaban apenas 2 días para la Pascua y los ácimos, pero en las calles de Jerusalén los sumos sacerdotes y los escribas conspiraban en sus rincones oscuros, maquinando cómo atrapar a Jesús y poner fin a su vida. Mientras tanto, en la tranquila Betania, en la casa de Simón, el leproso, una escena extraordinaria estaba a punto de desplegarse. Jesús reposaba a la mesa cuando una mujer misteriosa irrumpió en la habitación, trayendo consigo un frasco de perfume precioso, tan puro como el corazón de un niño. Sin vacilar, rompió el frasco y dejó que su fragancia impregnara el aire, cubriendo la cabeza de Jesús con su perfume celestial. El aroma embriagador llenó la estancia, pero algunos, indignados, cuestionaron el derroche. ¿Por qué desperdiciar tal tesoro cuando podría haber sido vendido para ayudar a los necesitados? Pero Jesús, con una mirada llena de compasión, defendió a la mujer, reconociendo el valor de su gesto. Dejadla, dijo, porque ha realizado una obra buena para conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros,
pero a mí no siempre me tendréis. Mientras tanto, en las sombras, la traición estaba en marcha. Judas Iscariote, uno de los 12, había sellado un pacto con los enemigos de Jesús. El oscuro trato estaba hecho, y el precio de la traición había sido pagado. En la víspera de los ácimos, Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la Pascua en una habitación preparada con anticipación. Pero en medio de la cena, una sombra se cernía sobre la mesa. Jesús anunció solemnemente que uno de sus propios seguidores lo traicionaría. El dolor y la incredulidad llenaron el corazón de los discípulos, quienes, uno tras otro, temblorosos, preguntaron: ¿seré yo? Mientras compartían el pan y el vino, símbolos de su cuerpo y su sangre, Jesús les habló con palabras cargadas de significado y misterio. Sabía lo que estaba por venir, lo que el destino les deparaba en la noche oscura. Y mientras cantaban himnos en la mesa, se dirigieron juntos hacia el Monte de los Olivos, donde el destino los esperaba en la oscuridad de la noche. Pedro, valiente y decidido, juró fidelidad a su maestro, incluso hasta la muerte. Pero Jesús, con una mirada triste y compasiva, le advirtió que antes del amanecer, negaría conocerlo 3 veces. Así, en la quietud de la noche, la traición se cernía como una sombra sobre la mesa, mientras los discípulos se preparaban para enfrentar la oscuridad que se avecinaba. La noche envolvía el huerto de Getsemaní con un manto de sombras inquietantes. Jesús, angustiado hasta lo más profundo de su ser, llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, buscando consuelo en la oración. Pero el terror y la aflicción lo abrumaban, y su alma se estremecía ante el peso del destino que se avecinaba. «Sentaos aquí mientras voy a orar», les dijo, y avanzó unos pasos, sumergiéndose en una agonía que amenazaba con devorarlo. Postrado en tierra, clamó al cielo con fervor, rogando que el cáliz de su sufrimiento fuera apartado de él. «Abba, Padre», exclamó, «tú lo puedes todo. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya». Regresó a sus discípulos y los encontró dormidos, incapaces de mantenerse despiertos ante la angustia que los rodeaba. Con ternura y tristeza, los exhortó a velar y orar para no caer en tentación. Pero una vez más, el sueño los venció, y Jesús se encontró solo en su desesperación. Por tercera vez, se apartó para orar, enfrentando la oscuridad que se cernía sobre él. Y mientras luchaba en su agonía, llegó el momento temido. Judas, el traidor, se acercaba con una turba armada de espadas y palos, enviada por los líderes religiosos para capturarlo. El beso de Judas marcó el inicio de la traición, y la violencia estalló en el huerto. Uno de los presentes blandió su espada, cortando la oreja de un sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús, con calma y dignidad, reprochó la injusticia de su captura, mientras sus propios seguidores lo abandonaban y huían en la oscuridad de la noche. Conducido ante los líderes religiosos, Jesús enfrentó acusaciones falsas y testigos contradictorios. Pero en medio del juicio injusto, permaneció en silencio, soportando insultos y golpes con una dignidad serena. Cuando finalmente se le preguntó si era el Mesías, el Hijo del Bendito, Jesús respondió con una afirmación que resonaría a través de los siglos: «Yo soy». La reacción furiosa de los líderes religiosos selló su destino, y Jesús fue declarado culpable de blasfemia. Las burlas y los golpes llovieron sobre él, mientras sus propias palabras resonaban en la mente de Pedro, quien, atormentado por la culpa, rompió a llorar al recordar su negación. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, reunidos en pleno Sanedrín, llevaron a Jesús atado ante Pilato. El gobernador romano lo interrogó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Con calma, Jesús respondió: «Tú lo dices». Los acusadores de Jesús vertían sus denuncias ante Pilato, quien, intrigado por el silencio del acusado, buscaba comprender la situación. Pero la multitud, instigada por los sumos sacerdotes, clamaba por la liberación de Barrabás. Pilato,
presionado por la muchedumbre y deseoso de contentarla, liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. Los soldados se burlaron de él, vistiéndolo con púrpura y coronándolo con espinas, proclamándolo sarcásticamente como Rey de los Judíos. Forzaron a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús hasta el Gólgota, donde fue crucificado entre dos bandidos. La gente pasaba junto a él, injuriándolo y desafiándolo a que se salvara a sí mismo si era realmente el Hijo de Dios. En medio de la agonía, Jesús clamó al cielo con una voz angustiada, sintiendo el abandono de su Padre. Las tinieblas cubrieron la tierra, y solo la luz de la fe permanecía encendida en el corazón de algunos, como el centurión que proclamó: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Mientras el velo del templo se rasgaba en dos, José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, se presentó ante Pilato y solicitó el cuerpo de Jesús. Con delicadeza, lo envolvieron en una sábana y lo depositaron en un sepulcro, sellando así el destino terrenal del Salvador. María Magdalena y otras mujeres observaban desde lejos, atentas al lugar donde reposaba el Mesías. Una vez pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé se prepararon para embalsamar a Jesús. Muy temprano, en el alba del primer día de la semana, se dirigieron al sepulcro, llevando consigo los aromas necesarios. En el camino, se preguntaban entre sí quién podría ayudarles a mover la pesada piedra que cerraba la entrada del sepulcro. Al llegar, se sorprendieron al ver que la piedra había sido apartada, a pesar de su gran tamaño. Al entrar en el sepulcro, se encontraron con un joven vestido de blanco, sentado a la derecha. Sobrecogidas de asombro, escucharon sus palabras reconfortantes: no temáis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Id y anunciad a sus discípulos, especialmente a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal como os dijo. Aturdidas por la noticia, las mujeres salieron del sepulcro corriendo, temblando y asombradas. Pero el miedo las invadía y no se atrevieron a contarle a nadie lo que habían presenciado. En la aurora del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, quien había sido liberada de 7 demonios. Ella corrió a llevar la buena nueva a los demás discípulos, quienes estaban sumidos en el dolor y el llanto. Sin embargo, al escuchar su testimonio sobre la resurrección, no le creyeron. Después, Jesús se manifestó en otra forma a 2 discípulos que caminaban hacia el campo, pero tampoco fueron creídos cuando contaron lo sucedido. Finalmente, Jesús se apareció a los 11 mientras estaban reunidos, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón por no creer en los testimonios de su resurrección. Les encomendó la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo y les prometió que aquellos que creyeran y fueran bautizados serían salvados, acompañados por señales milagrosas. Después de hablarles, el Señor Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos se dispusieron entonces a predicar por todas partes, mientras el Señor confirmaba su palabra con señales y prodigios. El Evangelio de Marcos es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento y presenta una perspectiva única de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. A continuación, se ofrece un análisis profundo destacando el mensaje principal de este evangelio. Brevedad y acción. El Evangelio de Marcos es el más corto de los 4 evangelios y se caracteriza por su ritmo rápido y su enfoque en la acción. Marcos utiliza un lenguaje directo y conciso para narrar los eventos de la vida de Jesús, lo que refleja la urgencia y la importancia de su mensaje. Énfasis en la humanidad de Jesús. Marcos retrata a Jesús como un ser humano real, con emociones, necesidades y limitaciones. Muestra su compasión hacia los enfermos, su frustración ante la incredulidad de la gente y su angustia en el huerto de Getsemaní. Esta humanidad de Jesús lo acerca a la experiencia humana y lo hace más accesible a los lectores. El reino de Dios,
Un tema central en el Evangelio de Marcos es el anuncio del reino de Dios. Jesús proclama la llegada del reino y enseña a sus seguidores sobre su naturaleza y cómo entrar en él. Marcos enfatiza la urgencia de arrepentirse y creer en las buenas nuevas del reino, así como la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios como parte de su venida. El servicio y el sacrificio. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente que vino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Jesús enseña a sus discípulos sobre el servicio humilde y la importancia de negarse a sí mismos para seguirlo. Su muerte en la cruz es presentada como el acto supremo de amor y sacrificio, que redime a la humanidad y abre el camino hacia la salvación. El poder y la autoridad de Jesús. A lo largo del Evangelio, Marcos resalta el poder y la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, los demonios, la naturaleza e incluso la muerte. Este poder divino confirma su identidad como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Los milagros de Jesús no solo son señales de su autoridad, sino también manifestaciones del reino de Dios que está inaugurando. El Evangelio de Marcos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que vino para establecer el reino de Dios a través de su enseñanza, sus milagros, su muerte sacrificial y su resurrección. El mensaje principal de Marcos es que el reino de Dios está cerca y que la respuesta adecuada es arrepentirse, creer en el Evangelio y seguir a Jesús con fe y obediencia.